Qué gusto poder saludarles esta noche. Dios los bendiga. Gracias por estar ahí en su casa con su Biblia en la mano. Gracias a nuestros amigos por apartar este tiempo. Oramos por ustedes. Que Dios permita que tú te acerques a Dios y tú disfrutes de la comunión con Dios. En esta noche quiero continuar con el tema que hemos estado estudiando esta mañana, el llamado de Dios. Dios te llama porque te ama. Quisiera que pienses en un momento, ¿hay alguien que realmente te ama? Cuán cómodo se siente uno cuando hay alguien que te ama, ¿verdad? Cuán hermoso es sentirse querido. ¿Pero tú amas también a alguien? ¿Sientes amor por alguien? Espero que sí. Espero que sí. Que tú recibas y des amor. El segundo punto que quiero compartirte en esta noche en la Biblia, ¿qué significa que Dios es amor? ¿Te has preguntado quizás muchas veces qué significa que Dios es amor? Quizás buscamos muchas preguntas o muchas respuestas. ¿Qué significa que Dios es amor? En la Biblia, en la palabra de Dios, Dios va a respondernos y nos va a decir lo que significa que Dios es amor. Hoy te invito a que podamos ver este tema, este punto, qué significa que Dios es amor. En primer lugar, significa que Dios nos ama de muchas maneras. Te repito, significa que Dios te ama de muchas maneras. Dios no se da por vencido. Dios te ama y te ama porque su ser es amar. Y la Biblia dice que Dios te ama de muchas maneras. En el libro de Hebreos capítulo 1, el versículo 1 y 2, allí la Biblia dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Presta atención, acá dice la Biblia: Dios ha hablado de muchas maneras. Por eso te digo, Dios te ama de muchas maneras. Usó una y otra forma para mostrarte su amor. La Biblia muestra ahora aquí de que Dios había usado en la antigüedad los profetas. Dios levantó los profetas para mostrar realmente el amor de Dios a través de sus hombres. Dios levantó uno y otro profeta. Es más, Dios no dejó al pueblo judío sin profetas. Siempre había alguien que les estaba guiando y enseñando que hay un Dios que les ama. Entonces, significa que Dios nos ama de muchas maneras, que Dios no se da por vencido. El énfasis aquí es que Dios siempre está ahí buscando y amándome. Dios me habla a través de los profetas. Pero lo más lindo dice que en los últimos tiempos, en estos postreros días, Él nos habla por medio de Jesús. Y Dios mostró su amor por medio de Jesús. No se conformó con mandar los profetas. No se conformó con levantar esos profetas. Él mismo dijo: yo los envío a mi Hijo. Y Él es la manifestación, la expresión del amor de Dios. En segundo lugar, ¿qué significa que Dios me ama?
Dios nos ama sin importar dónde estemos o lo que hayamos hecho. Cuando hablamos qué significa el amor de Dios, estamos diciendo que Dios nos ama sin importar dónde estamos y lo que hayamos hecho. Si tú miras a tu corazón, quizás has hecho tantas cosas que hoy te golpeas el pecho. ¿Por qué lo hice? Hay personas que han hecho cosas muy feas y que humanamente nos reprochamos. Hasta llegamos a odiarnos. Perdemos la confianza en uno mismo. Por encima de eso, todavía hay un Dios que te ama. Todavía hay un Dios que te ama. Por eso, ¿qué significa que Dios es amor? Significa que Dios nos ama sin importar dónde estamos y lo que hayamos hecho. El apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 4, verso 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El apóstol Juan está diciendo aquí: si hoy conocemos a Dios, si hoy disfrutamos del amor de Dios, si hoy hablo del amor de Dios, es porque Dios me amó. Dios me enseñó a amarle. Dios es amor. Amamos a Dios porque Él me amó primero. Nos ama y nos hace ver y nos hace experimentar su amor. Dos cosas importantes que aprendemos ya cuando decimos ¿qué significa que Dios es amor? Significa que Dios nos habla de una y otra manera. Significa que Dios nos ama sin importar dónde estamos y lo que hayamos hecho. Dios te ama. Quizás hoy dices: yo creo que a mí Dios no me ama. Te quiero decir que Dios te ama. El diablo quizás se manifiesta diciendo, cuando hacemos cosas, dice: ahora ni Dios te ama. Pero esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del enemigo de nuestras almas. Porque la Biblia dice: yo te amo. En tercer lugar, ¿qué significa que Dios es amor? Significa que Dios nos ama cuando no tenemos ningún interés de Él. Significa que Dios me ama aun cuando yo no tengo ningún interés de Él. Todavía Dios me ama. ¿Cuántas personas, aún entre los jóvenes y señoritas, cuántas veces cuando papá dice hagamos un devocional, te sientes incómodo? Encuentras otra actividad que tenés que hacer en ese momento. O simplemente te sales sin decir nada. No muestras ningún interés. Hay personas que cuando los padres están tratando de acercarles y hablarles del Señor, se sienten incómodos. Que hasta a veces prefieren salir de ese hogar. Prefieren alejarse de su padre o de su madre. Prefieren aislarse con personas que están lejos de Dios. Como el hijo pródigo. Prefieren salir de en medio de personas que te aman e ir con personas que no están cerca de Dios. Por eso, lo que significa que Dios es amor es que Dios te ama aun cuando tú no sientes interés. Dios todavía te ama. Y eso es lo más asombroso. Eso es lo más grande que podemos ver, que un ser me ame aun cuando yo no le amo. ¿Es fácil amar a alguien que no te respeta? ¿Es fácil amar a alguien que no muestra ningún interés? No lo es, ¿verdad?, entre los humanos. Tampoco es fácil para Dios. Pero Dios todavía nos ama. Yo no estoy dispuesto muchas veces a dejar que Dios me hable. Y es ahí cuando la palabra de Dios dice: hijo,
yo estoy a la puerta tocando. Y yo estoy a la puerta tocando. Y sabes que Dios está tocando una y otra vez, esperando que alguien escuche y alguien se dé cuenta y alguien abra su corazón y le diga: Dios, te necesito. Porque la promesa de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 es un versículo que, si lo leemos como la palabra de Dios, si lo leemos con el alma, sabes que nos va a quebrantar el corazón. Y dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, comeré con él y él conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta. Querido hermano, hoy te llama Dios. Amigo, hoy te llama Dios. Y Él dice: permíteme entrar a tu corazón. Permíteme tener comunión contigo. Permíteme pasar un tiempo contigo. Permíteme. Él está hablando: quiero tener esa comunión. El sentarse a comer, solo pueden sentarse a comer dos personas que tienen comunión. Y Dios quiere tener comunión. Mi hermano, ¿qué significa que Dios es amor? Significa que Dios nos ama, aun cuando tú no tienes interés. ¿Has visto personas que cuando tiene que escuchar un mensaje se siente incómodo? Que cuando tiene que escuchar el mensaje se siente fatigado, porque no muestra ningún interés. Pero todavía Dios te ama. Todavía Dios está tocando tu corazón. Bienaventurado aquel que escucha. Dichoso aquel que escucha. Y le dice a Jesús: yo te necesito. Yo te necesito. Ven. Qué dicha más grande de tener comunión con el Creador del cielo. Qué dicha más grande de tener comunión con aquel que murió y resucitó. Y Dios también se goza al tener comunión con aquellas personas que le abren su corazón. Tres cosas importantes, no quiero que te olvides nunca. ¿Qué significa que Dios es amor? Significa que Dios te ama de muchas maneras. Significa que Dios te ama sin importar dónde estás y lo que hayas hecho. Significa que Dios te ama aun cuando tú no tienes ningún interés por Él. Él te ama. Él te ama. Ahora te invito a escuchar la siguiente melodía. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí.
tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Manos a Él. Tú estás aquí, Jesús, mi corazón lo sabe. Tú estás aquí, Jesús, mi corazón lo siente. Tú estás aquí, Jesús,
me deleito en ti. Tú estás aquí, Jesús. Oh, oh. Jesús, maravilloso Jesús. Jesús, 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 declara su nombre. Jesús, 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 tú estás aquí y honramos tu nombre. Jesús, declaramos tu señorío, declaramos tu poder. Tú estás sentado sobre todo principal, sobre toda potestad. Jesús, Jesús. Tu aplauso delante de Él. Buenas noches, Dios les bendiga. En cuarto lugar, ¿qué significa que Dios te ama? Significa que Dios nos ama aún cuando estamos huyendo de Él. Dios te ama aún cuando tú estás pensando huir de Él. ¿Cuánta gente está considerando dejar las cosas de Dios? ¿Cuánta gente está pensando que es difícil el camino de Dios? Y piensan que volver es más fácil. Dios conoce ese corazón. Dios lo mira con dolor. Pero ¿sabes qué? Dios te ama aún ahí. Cuando tú estás pensando huir o escapar de Dios. Dios te ama. En la Biblia encontramos un hombre que Dios le llamó y Dios le encomendó una misión. Es verdad que era difícil. Requería mucho valor. Y este hombre, cuando recibió el mandato de Dios y mirar lo difícil que era,
donde Dios le había asignado, él pensó y dijo, yo no puedo ir ahí. Es muy complicado. Y él decidió huir de Dios. Hoy mismo, ¿cuánta gente está huyendo de Dios? En la Biblia, en un pequeño libro que se llama Jonás, en el capítulo 1, el versículo 3, Dios permite que conozcamos la historia de este hombre. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fíjate aquí, Jonás dijo, yo me voy a escapar. Y él decidió huir de Dios. Él pensó esconderse de la presencia de Dios. La Biblia dice que aquí Jonás tomó algo de dinero, fue y compró su pasaje y se subió a un barco. Como diciendo, Dios no me va a encontrar aquí. Pero sabes, Dios amó a Jonás. Amó a Jonás. El amor de Dios a Jonás es algo impactante. Y él entendió que Dios le amaba. Desde el vientre frío, oscuro de ese gran pez. Allí él entendió que no podía huir de Dios, que no podía esconderse de Dios. Allí él se arrepintió. Y cuando Dios escuchó la oración de Jonás desde el vientre del pez, Dios ordenó al pez que lo llevara y lo vomitara a la orilla del mar. Solo un Dios de amor podía hacer eso. Por eso, Dios me ama aún cuando estoy pensando huir o estoy huyendo. Mucha gente hoy está huyendo de Dios. Porque a veces en el camino cristiano enfrentamos pruebas. Y son necesarias las pruebas. Encontramos aflicciones. Encontramos a veces oposición. Pero eso no significa que no hay nadie a mi lado. Dios está conmigo y me ama. Entonces fíjate aquí, qué precioso es ver que Dios me ama aún cuando yo estoy queriendo huir. O diría queriendo botar la toalla. Dios me ama. El huir de Dios no es una solución. Al huir de Dios no es que todo se va a arreglar. Al contrario, lejos de Dios, la vida es más difícil. Ahora es interesante, en el caso de Jonás, Dios le dio la oportunidad y él salió y cumplió su misión. Hoy muchos cristianos no siempre van a terminar como Jonás bien. Lo que te puedo decir, mi hermano y amigo, no escapes de Dios. No trates de huir de Dios. No trates de alejarte de la presencia de Dios. Dios sabe dónde estás. Y Dios sabe lo que estás pensando hoy mismo en tu corazón. El salmista dice que Dios conoce aún las palabras que ni siquiera ha llegado en tu corazón. Él lo sabe. Dios te ama. También, el saber que Dios es amor, eso me enseña que Dios me ama incluso cuando no estamos dispuestos a obedecerle. ¿Sabes? Muchas veces no estamos dispuestos a obedecerle.
Sé lo que tengo que hacer porque lo leí, lo comprendí, conozco la Biblia, pero no estoy dispuesto a hacerlo. No estoy dispuesto a decir como Jesús dijo a su Padre: hágase tu voluntad, no la mía. No estamos dispuestos. Como humanos y aún como cristianos, ponemos nuestros intereses por encima de lo que Dios nos pide. Son primero mis intereses que los de Dios. ¿Cuántas veces actuamos así? Pero todavía Dios nos ama. Todavía Dios nos ama. Prueba de ello que estamos aquí. ¿Cuántas veces dejamos de obedecer a Dios por dar cobertura a un deseo personal? ¿Cuántas veces dejamos de amar a Dios por darme un gusto personal? Pero Dios todavía me ama. Por eso me conservó hasta ahora y te da la vida hasta ahora. Dios te ama, aun cuando tú no estás dispuesto a obedecerle. Pero espero que tú podamos decir como Jesús. Ahora quizás tú me podrás decir, claro, Jesús podía decir, hágase tu voluntad. Te quiero llevar a ver a una mujer de carne y hueso que también tuvo el valor de decir: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Y esto era una mujer. En la Biblia encontramos lo siguiente. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esta mujer dijo: Señor, hágase tu voluntad. Estoy dispuesta a obedecerte. Estoy dispuesta a renunciar mis derechos por obedecerte. Por eso Dios lo llamó a María, lo escogió a María, porque estaba dispuesta a dejar sus derechos para dar lugar a Dios. Dios nos ama aun cuando no estamos dispuestos a obedecerle. Qué lindo entonces Dios, pero Dios quiere que lo obedezcamos. Dios nos ama incluso cuando no estamos o nos estamos ahogando en nuestros pecados y aflicciones. En el pueblo judío, en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 7, la Biblia cuenta que aquí el pueblo de Israel estaba pasando sus peores momentos. Y dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. ¿Qué fue lo que le llevó a Dios a ver esto? Su gran amor. El amor de Dios. Por amor Dios envió a Moisés a Egipto, para que ese pueblo entendiera que Dios no se había olvidado de ellos, para que ese pueblo saliera de esa aflicción. Dios no se olvidó. Mucha gente hoy piensa que Dios se olvidó y que Dios no les ama. Dios nunca se olvida. Nunca te deja para siempre. Dios mandó a Moisés. Y qué día más glorioso fue cuando ellos salieron de Egipto. Dios rompió las cadenas de la esclavitud. Dios rompió las cadenas del sufrimiento. Dios estaba ahora con ellos.
Por eso Dios nos ama aún cuando nosotros creemos que estamos ahogándonos en nuestras aflicciones y pecados. Pero también Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesús como muestra de su amor. Si Dios nos diría que nos ama y no tendríamos a Jesús muriendo en la cruz, podríamos decir, Dios solo nos dice de palabras. Pero Dios mostró su amor con hechos. Dios mostró su amor dando a su Hijo. Dios mostró su amor ahí. Por eso en Juan 3:16 leemos en la Biblia, de tal manera, qué impresionante la manera que se permite escribir. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, por amor, envió a su Hijo. Esto es lo que significa que Dios es amor. Dios es amor. Dios en su amor envió un Salvador. Qué bueno es Dios entonces. Ahora te invito a escuchar una melodía que refresque tu corazón también. Soledad me hizo entender que sin tu amor no
Continuando, lo que significa que Dios es amor. Esto significa, hermano, que Dios expresó su amor realmente en la persona de Jesús. Jesús cierra la brecha entre el hombre pecador y un Dios santo. Dios hace que el pecador se acerque y se reconcilie con Dios. Hace que el pecador se vuelva amigo de Dios. Por eso, Jesús cierra la brecha entre el hombre pecador y un Dios santo. Ese hombre pecador, al venir a Jesús, se convierte en el amigo de Dios, en el Hijo de Dios, en el hermano de Jesús. Y Jesús dice que no hay alguien que ame tanto, que no haya otro fuera de Él que ame tanto al ser humano, que esté dispuesto a dar su vida por ellos. Jesús le dijo a sus discípulos, en el libro de Juan capítulo 15, el versículo 13, dice la Biblia, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí se mostró el amor de Jesús, entregando sus manos, sus pies, su cabeza, para ser traspasado por los clavos, para que las espinas horaden su piel y derramara su sangre. Cada gota que caía de sangre es una muestra del amor de Dios. Es una muestra del amor tan inmenso de Dios. Dios pagó el más alto precio por amarte. Dios pagó el precio que ningún hombre podía hacerlo, ni los ángeles. Dios te amó tanto que entregó su vida por usted. Entonces, esta es la magnitud del amor de Dios por usted y por mí. No escatimó, dice la Biblia, nada. Él entregó lo más sublime, con el único fin de que usted pueda disfrutar del perdón y de la gloria de Dios. Con razón dice la Biblia, Padre, aquellos que han creído, dice la Biblia, quiero que estén conmigo. Y dice así la Biblia, Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén donde yo estoy, para que también ellos vean mi gloria. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Jesús está en la gloria, vivo. Y la Biblia dice, aquellos que han creído, aquellos que han venido a mí, quiero que estén conmigo. Amigo y hermano, si tú recibiste a Jesús, un día lo vamos a ver cara a cara a Jesús. Pero también, querido amigo, tú que no has recibido a Jesús, hoy puedes decir, Señor, ven a mi corazón. La Biblia dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que ha creído en Jesús, quiero que esté donde yo estoy. ¿Dónde está Jesús? Él está en la gloria. Y esto me garantiza que todo aquel que cree en el Señor, un día estará con el Señor. ¿Quieres estar con el Señor un día? ¿Quieres ir a los brazos de aquel que murió por tus pecados? ¿Cómo no venir a Jesús? ¿Cómo no decir al Señor, yo te necesito? La Biblia dice ahí, esta es la demostración más sublime del amor de Dios. Qué bueno. Todo lo que Dios hace es amarte. Todo lo que Dios hace es que tú vengas y experimentes ese perdón en el amor de Dios.
Y Él te dice, vení a mí. Yo te quiero dar paz, descanso, alivio y sobre todo vida eterna. Quiero leerte un versículo para terminar e invitarte a que tú tomes una decisión. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús está diciendo, de verdad te digo, el que oye mi palabra y cree en su corazón, tiene vida eterna. Tiene vida eterna en el momento que crees, en el momento que abres tu corazón, en el momento que tú le pides con tus palabras, Dios perdóname. Dios escucha y ve y te da vida eterna. Y dice, en ese momento has dejado el camino de perdición. Ahora estás en el camino que lleva la gloria de Dios. Has dejado el camino de muerte. Ahora estás en el camino de vida. Rumbo a encontrarte con tu Salvador. ¿Quieres venir a Jesús? ¿Quieres venir? Te invito ahora que tú, ahí en tu asiento, ahí donde estás en tu casa, le digas así a Jesús. Ora conmigo, cierra tus ojos y ora. Bendito Dios, hoy entiendo que tú me amas. Entiendo que has muerto por mí. Entiendo que soy un pecador. Y entiendo que tú me estás llamando. Hoy me acerco para pedirte perdón. Suplicarte que tú limpies mi pecado. Y Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Entra en mi corazón. Hazme un hijo tuyo por la gloria. Hazme un hijo tuyo. Limpia mi pecado, Señor. Y hoy me arrepiento y me entrego a ti. Y prometo servirte todos los días de mi vida. Ayúdame, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Dios te dé la fe y la fuerza para seguir adelante. Muchas gracias.